Buenas tardes, hermanos y amigos que nos están viendo por este canal. Hoy iniciamos con este nuevo podcast llamado Un Momento con Dios en Presencia de. Aquí me presento, soy su hermana en Cristo, Carla de Toledo, y estoy acompañada con mi compañero y hermano en Cristo, Yesam Moreno. Hoy le damos la honra y la bienvenida, porque es de primicia en este programa. Tenemos como invitado a nuestra cobertura y padre espiritual, el apóstol Iván Labrador. Cabe recalcar que el apóstol Iván es líder del ministerio apostólico y profético Casa de Oración Betel. Apóstol, sé bienvenido a este canal. Para nosotros es una honra tenerlo aquí, un gran hombre de Dios con autoridad del reino. Y queremos saber quién es Iván, que nos cuente un poco de su vida en el ámbito ministerial y socialmente. Amén. Bueno, para mí es un placer, hijos, que este día sea de gran bendición abrir este canal, esta trayectoria que va a ser grande para ustedes. Les bendigo en el nombre de Jesús. Sé que esto va a impactar a las naciones, porque esto vino para impactar a un pueblo que necesita palabra del Señor. Para mí es una honra, pues, tener a mis hijos incursionando, avanzando, creciendo y tomando las redes sociales como ese instrumento útil para el crecimiento, para la salvación de muchas personas, y para aquellas personas que tienen algún problema, pues ustedes hoy han tomado la más hermosa decisión de abrir este espacio, de abrir este canal para ayudar a muchas personas. Pues como venía hablando mis hijos, pues mi nombre es Iván Labrador. Por la misericordia del Señor, pues ejerzo pues el ministerio apostólico, en el ministerio apostólico profético Casa de Oración Betel. Más aún, sin embargo, sabemos que como ejercemos autoridad, pues tenemos una autoridad por encima de nosotros, que es mi amada apóstol Marta Gómez de Sánchez. Es una bendición que nuestro apóstol, pues como nuestra cobertura desde este espacio, mi apóstol, te bendigo en el nombre de Jesús. Sabemos que usted está en Maracay, sabemos que venimos pues de esa trayectoria de la zarza ardiente de Maracay, y sabemos que tu amada iglesia fortalece en Cristo. Nuestros hermanos, pues estamos acá hoy aquí para bendecirles a ustedes también. Pues, ¿qué te puedo decir de mi persona, hijo? Donde el Señor me hizo ese hermoso llamamiento, donde el Señor pues impactó mi corazón, porque hay que resaltar esto. Sabemos que cuando nosotros llegamos al Señor, llegamos con algún problema, alguna dificultad, alguna situación que está pasando en nuestra vida. Nadie llega al Señor sano. Nadie llega al Señor feliz. Siempre el Señor va a buscar a aquellos afligidos. Por eso es que el Señor dice en su palabra que el que toca, Él abre, que al que le busca, a lo encuentra. Y Él se sienta y se sentará. Bueno, yo tuve esa bendición de que Él se sentó conmigo ese día tan hermoso cuando conocí al Señor. Fue algo que me impactó mi vida, fue algo que me llenó, algo que llegué a conocer al Señor en un momento de mi vida muy duro, que me sentía muy solo, me sentía muy triste, me sentía muy mal, y en mi corazón sabía que faltaba algo. Yo siempre he sido una persona, los que me conocen o los que me conocían en el tiempo de antes, sabía que yo era una persona que tenía una economía bastante grande, bastante amplia aquí en esta ciudad de Valle de la Pascua. Era un comerciante muy reconocido, pero a pesar de que tenía todo eso, hijo, me faltaba algo. Y cuando yo llegué al Señor, pues sentí que salió de mi vida, sentí que salió algo, un peso que marcaba mi vida, y fue algo diferente y algo hermoso, que hasta la fecha de hoy puedo decir que me he mantenido firme en el Señor. Pues desde que comencé, pues tomé la hermosa decisión de servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en esta trayectoria, lo más que te puedo decir, que lo que me apasiona es haber conocido a mi mejor amigo, un amigo incondicional, un amigo que es verdaderamente amigo de los amigos, y es el ser más importante que hay en mi vida,
es el Espíritu Santo de Dios, porque para Él es toda la honra, toda la gloria, porque Él se merece todo y en todo. Por eso que en este espacio pues le damos la bienvenida al Espíritu Santo de Dios, que es el único que puede hacer las cosas por este medio, porque nuestro Dios es un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, y Él está donde nosotros estamos y está fuera de acá, porque ciertamente Él es el Dios Todopoderoso. Amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. Así es. Le damos también la bienvenida al Espíritu Santo, como lo dice el apóstol Iván. Primeramente, Él nos acompaña en este espacio y tocando ya otro tema, porque iniciamos este canal, apóstol, como para impartir la palabra de Dios. Iniciamos este canal para impartir y transmitir el mensaje de cada persona. Y para nosotros es un honor tenerlo aquí. Y queríamos tocar un tema muy importante, que sé que usted tiene mucho conocimiento, y es la economía en el ámbito espiritual. ¿La Biblia nos enseña de la economía? Sí, por supuesto, hija. Si la Biblia, si hablamos de la Sagrada Escritura, son inspiradas por Dios, pues nuestro manual de vida, ahí aparece todo. Ahí aparece cómo usted tiene que dirigirse, cómo tiene que caminar, cómo tiene que obedecer, cómo tiene que vivir una vida en la plenitud de la presencia de Dios para que nosotros seamos felices. Una de las cosas pues que la Biblia nos enseña son los principios básicos de una persona para estudiar la economía. Una persona que quiera aprender de economía, ahí aparece en las Escrituras todo lo que usted tiene que conseguir, tiene que buscar. Si vemos la situación del principio, hay principios donde nosotros tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios nos entrega. Yo he aprendido 3 principios importantísimos, 3 principios que el hombre de Dios tiene que formarse para caminar en este camino. Porque cuando usted habla de economía, pues el primer principio que el hombre tiene que entender, que tiene que trabajar. Porque el que no provee alimentos para su casa, pues se convierte en un incrédulo y pierde la fe. Una persona que no lleva el sustento al hogar y que no trabaja, pues ¿cómo va a mantener una economía si no tiene un ingreso? Por eso es que la Escritura dice que nosotros tenemos que trabajar con el sudor de nuestra frente y el trabajo de nuestras manos. Pues cuando usted trabaja, usted va a percibir un ingreso. Y cuando usted percibe un ingreso, pues el primer principio es trabajar para que luego aprenda a administrar lo que usted está ganando. Porque tiene que ser un buen administrador y aprender a ahorrar de lo que usted está percibiendo de su trabajo. Lo otro que es lo más importante en una persona cristiana o en un hombre de Dios, pues evite las deudas. Si usted evita las deudas, pues déjeme decirle que se está convirtiendo en un administrador del reino de los cielos. A Dios no le agradan las deudas. A Dios no le agradan las deudas. Las deudas se convierten en maldición. Las deudas se convierten hasta que una persona puede llevarlo a una usura. Una usura significa aquella persona que lo ve con una necesidad muy grande y le presta dinero en interés. Hasta en el libro de Proverbios habla de aquellas personas que prestan dinero con intereses grandes, pues esas personas, se está haciendo usted esclavo de esa persona. Entonces, hoy en día hay que tener sumo cuidado, ¿verdad? Sumo cuidado en usted pedir dinero prestado, o meterse en un crédito, o meterse en algo que usted le pueda detener la bendición. Porque verdaderamente cuando una persona cree en el Señor, pues primeramente tienes que orarle a Dios para que tu economía avance. A Dios no le agrada una persona que tenga un desorden económico. A Dios no le agrada una persona que no sepa administrar. Porque imagínese, si usted en lo poco no le es fiel a Dios, ¿cómo Dios te va a dar mucho cuando usted ni en lo poco se sabe administrar? Entonces, claro que sí, la Biblia nos enseña economía, finanza, cómo saber llevar tu vida día a día, cómo saber, cómo hay tantos versículos en la Biblia que nos sustenta, cómo debemos nosotros aprender a llevar nuestra vida social, nuestra vida espiritual, nuestra vida económica. Si usted se pone a analizar lo que nosotros vemos acá, bueno, el dinero, hay personas que dicen o que pueden preguntar, ¿el dinero es bueno o el dinero es malo para un cristiano? Pues déjame decirte
depende del punto de vista como usted lo sepa utilizar, usted sabe si es bueno o es malo. Porque creo que si usted tiene un dinero y usted es una persona que usted está percibiendo bendición, y la bendición del reino de los cielos se abre cuando usted habla o cuando usted empieza a ser apasionado de una palabra que está escrita en la Escritura, donde dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si usted tiene esa llave de dador, pues déjame decirte que el reino de los cielos se abre. ¿Por qué? Porque estás dando para recibir bendición del cielo. Ahora, ¿qué haces con recibir y no das? Pues la puerta se te va a cerrar automáticamente. Por eso es que este camino, verdaderamente nosotros tenemos que aprender que para usted ser partícipe de dar bendición, pues usted también va a recibir bendición de acuerdo a su corazón, porque es en el corazón donde verdaderamente salen las bendiciones del hombre. Amén. Gloria a Dios. Amén. Tocando ese punto de las deudas, ¿qué se puede decir de las deudas de un cristiano? Bueno, hijo, mire, tener deuda es muy delicado. Tener deuda equivale a que estás negando la fe. Tener deuda equivale a que usted, una persona, no está confiando en las promesas de Dios. Una de las promesas que a mí me apasiona en las Escrituras es cuando Dios habla en su palabra que dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Eso es algo que impacta a una persona porque está creyendo que aún en la prueba, en la dificultad, pues Dios proveerá y Dios sustentará tu casa. No va a sustentar el que te va a prestar, el que usted vaya a la bodega a quitarle la harina fiada, o que usted va a ir para la bodega a quitar eso y después no tiene con qué pagar y resulta que usted se vuelve un malapaga. Entonces aquellas personas que ciertamente piden dinero prestado, lamentablemente pasan a ser unas personas incrédulas, porque la Biblia dice en su Escritura que las personas que no provean alimento para su hogar, pues es peor que un incrédulo y niegan la fe. Si negar la fe es horrible, ¿será que ser incrédulo hay algo peor de eso? O hay un nombre que todavía ni se sabe, porque dice que es peor que un incrédulo, porque las deudas acarrean condenación. Si usted se pone a ver desde el principio de las Escrituras, si usted lee el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, hay una cierta historia allí donde hay un hijo de los profetas que estaba en una escuela de profetas, que sabía las Escrituras, que conocía del poder de Dios y que caminaba con un hombre que era un hombre apasionado, que hacía señales y milagros, que era Eliseo. Pero aquel hombre muere y queda la mujer. Pero resulta que el hombre pidió un dinero a los acreedores y los acreedores venían en contra de esa familia para llevarse a sus hijos. Ve esa maldición generacional que si usted se pone a ver en este tiempo, cuando un padre de familia hipoteca una casa, o vamos a decir el caso de que un padre presta un dinero, esa persona se muere y resulta que ni uno le reconoce la deuda y los otros acreedores pues van a quitarle las propiedades. Si vemos desde el principio, las deudas son maldiciones generacionales. Por eso es que nosotros, los hombres de Dios, tenemos que romper con eso. No podemos dejar a nuestra familia endeudada. No podemos enseñar a nuestros hijos a depender del abasto, de la bodega, del negocio. Tenemos que aprender a enseñar que cuando usted clama al Dios de los cielos, hay un Dios que dice en su palabra que nosotros los hijos no vamos a mendigar pan. Cuando usted acciona esa palabra, pues usted está accionando la fe de creer y Dios se mueve por la fe. Porque la Escritura dice que el justo por fe vivirá. Amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. Bueno, hermano, comience a pagar su deuda. Las deudas no son de Dios. ¿Cómo podemos ser bendecidos y prosperados, apóstol? Bueno, hija, hay una llave muy hermosa en la Escritura. Hay algo allí que va a impactar hoy en tu vida y lo vas a entender desde hoy para siempre. Pues para ser bendecido y prosperado, para que las ventanas de los cielos se abran a su favor, pues la Biblia dice que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. ¿Quién no quiere añadiduras de Dios? Pero hay gente que primero quiere buscar las añadiduras y luego el reino de Dios. Pues la Biblia es muy clara
cuando dice que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios. Porque cuando usted busca el reino de Dios, pues ahí en el libro de Malaquías dice que existen ventanas, y hay ventanas para los hijos que prueben al Señor. Porque si hay ventanas para bendecir, pues buscan las ventanas que están en el reino de los cielos para que usted sea bendecido y prosperado. Porque Dios conoce nuestras necesidades. Dios conoce lo que nosotros los hijos necesitamos. Porque Él lo dice en su escritura, que antes que nosotros le pidamos a Él ya sabe lo que necesitamos nosotros. Por eso es que es necesario, pues, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para que vivas de las añadiduras del reino, las añadiduras que necesita el hombre, porque eso va caminando uno con otro. Como que una persona que sabe que es un buen administrador, que es un buen tesorero, que es una persona que trabaja para el sustento de su casa, pues déjame decirte que Dios te va a añadir. Porque hay muchas personas que dirán en este tiempo, pero ¿cómo vamos a vivir si el sueldo no alcanza? Pues déjame decirte que si tu sueldo no alcanza, pues Dios te lo va a multiplicar, porque las añadiduras de Dios son para enriquecer a los hijos, para que esas ventanas se abran y usted entienda que existe un Dios proveedor, sustentador, y que nada te va a poder faltar. Qué tremendo es que cuando las Escrituras dicen, pues si Dios se acuerda de los cuervos que no siembran, ¿cómo no se va a acordar de nosotros, sus hijos? Pues los lirios del campo se visten y no hacen ningún trabajo. ¿Cuánto más nosotros Dios nos va a bendecir? Pero la clave del éxito para ser bendecido, pues hoy te digo, amigo, amado, hermano, que me estás escuchando por estas redes sociales, pues busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo te va a venir por añadidura. Amén. Gloria a Dios. Entonces, buscar primeramente las cosas de arriba, ¿no? Así es. ¿Hay alguna enseñanza que Jesucristo nos haya dejado en la palabra que nos hable un poco de este tema, del tema de la economía, apóstol? Bueno, sí, hijo. Si supiera que Jesús era un hombre tan apasionado, porque Él tenía esa hermosa bendición de saber que era la multiplicación. Dios no conoce la resta. Dios no conoce ni siquiera la división. Dios lo que conoce es que donde Él llega, multiplica la bendición en cada hogar y en cada familia. Por eso es que es necesario que nosotros entendamos quién es Jesús, con quién andas tú, quién es tu proveedor, quién es tu sustentador. Cuando usted habla de este tema, hay una historia muy hermosa donde nosotros tenemos que aprender que cuando Dios habla de que Jesús nos deja una enseñanza, pues primeramente cuando usted le sirve a Dios, pues ya usted está devengando un sueldo del reino de los cielos. Ya usted está adquiriendo una paternidad y está adquiriendo usted algo maravilloso, que es la presencia del Espíritu Santo. Y cuando nosotros caminamos con el Espíritu Santo, pues nada te faltará. Aun cuando vengan las pruebas y las dificultades, pues Él te va a defender, Él te va a sustentar. Jesús, hay un versículo o una palabra en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 19, donde Jesús habla apasionadamente de la economía. Pues yo voy a buscar ese versículo para seguir hablando sobre este hermoso y maravilloso tema, donde dice el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 19 al 21. Amén. Vea lo que dice la Escritura, amados hermanos. No hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el horrín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haz tesoro en los cielos, donde ni la polilla ni el horrín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Vea que el Señor habla del corazón, porque ciertamente ahí en el corazón es donde emana la vida. Cuando usted es partícipe de colocar primeramente al Señor de primero en su vida, pues Dios te dice, empieza a depositar en el reino de los cielos para que empieces a cobrar aquí en la tierra. Pues empieza a hacer tesoro en los cielos, porque si hay tesoros en los cielos, pues aquí se va a plasmar aquí en la tierra. Porque cuando usted dice esa hermosa palabra, hágase su voluntad en los cielos como en la tierra. Señor, necesito algo. Digo, ¿y dónde está la voluntad del cielo que yo te mando a predicar, te mando a evangelizar, que empieces a hacer frutos de arrepentimiento, que empieces a tener esa coinonía con el Espíritu Santo?
Entonces, ¿dónde usted puede recibir la bendición? Jesús, cuando habla, hay una historia muy hermosa que también aparece en el Nuevo Testamento, donde dice un hijo que recibe una herencia. Vea que este joven llega a los pies del maestro y dice: Señor, ¿qué hago para tener tesoros en los cielos? Pero lo que se ve en ese versículo o en esa historia, que ya era una persona que tenía mucho tesoro aquí en la tierra, pues tenía bienes económicos. Y el Señor le dice: pues ama a tu prójimo, pues yo lo he hecho. Honra a tu padre y a tu madre, pues ya yo lo he hecho. Le preguntó tantas cosas. ¿Guarda los mandamientos? Sí, yo lo hago, Señor. Pero el Señor le tocó, como dice, el corazón de la economía. Pues vende todo y entrégaselo a los pobres. Pues está difícil en este tiempo que una persona venda todo y se lo entregue a las personas necesitadas. Eso está entendible en estos tiempos. Pero yo creo que si Dios puso un estatuto de ayudar a una persona, pues también hay una historia donde un hombre empezó a atesorar mucho, empezó a hacer tantos sitios para guardar el dinero, que esa noche le dice: bueno, hoy te toca la muerte. Tanto que trabajó que nunca disfrutó. ¿Ves? Entonces por eso es que Dios nos enseña que la economía, mientras usted más da, pues más bendecido va a ser. Mientras usted más provea, porque ciertamente cuando usted ayuda a la viuda, al necesitado, al huérfano, a los presos, se sujeta a las autoridades, pues usted respeta la obediencia, usted respeta, no se le levanta ninguna autoridad, usted hace lo que el Señor dice en sus mandamientos de ofrendar. Pues déjame decirte que tu economía tiene que crecer y que avanzar. Pues Dios no le va a dar talento al que no lo va a ejecutar. Por eso está allí en las Escrituras, pues aquellos talentos que el Señor le empezó a entregar. Te entrego 10, y el Señor: bueno, me diste 20, te entrego 5, te entrego 10. Hasta el Señor le dice al que le entregó 1 y le regresó 1, le dice: siervo inepto, porque tanto que yo tengo para darte y no quieres ejecutar mi obra, tanto espiritual como económica. Porque Dios es un Dios de la economía. Nuestro Dios es un Dios que multiplica cuando usted quiere poner todo en manos del Señor. Porque el mismo libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 9, pues lo dice: pues pon todos los bienes a mi nombre, y yo te multiplicaré, rebosaré de montos los lagares. ¿Sabe qué significa eso, hijo? Pues usted está buscando al socio mayoritario de tu economía, y si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, que es el dueño de todo y en todo, pues no puedes fracasar en un trabajo, no puedes fracasar en una empresa, porque si tú se la pones a Dios, pues yo nunca he visto que Dios fracasa o que Dios ha perdido una guerra o una batalla. Lo que usted ponga en manos de Dios, pues va a ser multiplicado como los panes y los peces. Amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. Apóstol, ya que estoy bendecida y prosperada, ¿qué puede cerrar esa economía en mi familia o en mi vida? ¿Hay algo que pueda cerrar la economía? Sí, indudablemente. Una persona desobediente, Dios no lo puede bendecir. Una persona que no trabaja, como Dios lo va a bendecir. Una persona que no ayuda al prójimo, pues la misma Biblia dice: vea esto, hay personas que lamentablemente en las Escrituras en los últimos tiempos habla que el amor de muchos se enfriará. Pero el amor de muchos, nosotros no somos muchos, nosotros somos un pueblo escogido de Dios, un pueblo que tiene que marcar una diferencia aquí en esta ciudad, en este pueblo, en este país. Pues hay personas que ven personas necesitadas, que necesitan ayuda, pues y le cierran la puerta. Eso también te cierra la bendición, porque ¿qué estás sembrando? Porque la Biblia dice que lo que usted siembra escasamente, escasamente segará, y lo que usted siembra abundantemente, pues abundantemente cosecharás. Todo esto es un principio del hombre, todo es un principio bíblico desde el comienzo, desde el comienzo de Génesis hasta Apocalipsis. Habla que nosotros tenemos que aprender a dar para recibir. Una de las cosas que realmente paralizan, pues, o pudiéramos decir que cierran las ventanas de los cielos, pues levántate en contra de una autoridad. Yo hubo un cierto momento en mi vida,
puedo decir esta anécdota que yo era una persona que no entendía que era diezmar y que era ofrendar. Porque lamentablemente el enemigo utiliza a las personas y dice, no, que los pastores viven del diezmo y de la ofrenda, que eso es algo negativo. Tú no le estás entregando a Dios nada. Dios está probando tu corazón a ver qué obediente eres, porque no todo el mundo se le ha rasgado el velo de entender que cuando usted entrega algo para Dios, Dios te va a bendecir. Y yo no sabía, pues yo estaba empezando en este camino y me levanté una autoridad por eso. Pues por causa de eso se me cerraron las bendiciones y las ventanas de los cielos. Tuve que ir donde mi cobertura en aquel tiempo, pues, y pedirle perdón para que nuevamente se me restituyera la finanza, hijo. Esto es algo muy delicado, este tema. Por eso es que hay personas que es mejor obedecer. O sea, en pocas palabras, pues si el Señor te dice, trae alimento a mi casa, pues llévalo, no critique y no digas nada. Porque esperen al Señor, porque cuando tú estás depositando la bendición en tu templo, en tu casa, donde te congregas, pues va a llegar un momento que viene la cosecha y la abundancia para tu vida. Amén. Amén. Entonces, una de las llaves principales es la obediencia y ser diligente, no ser flojo. Amén. Apóstol, ¿la economía se puede unir o entrelazar de alguna manera con la mayordomía familiar? Sí, claro que sí, hijo. Porque imagínese usted una persona que tenga una familia. Vea esto lo que pasa en estos últimos tiempos, pues hasta lamentablemente hasta en el pueblo de Dios está golpeando esto. Vea que hay familias que tienen una posición económica bastante grande. Cuando los padres están vivos, pues son felices, se reúnen, pero llega el momento que se mueren los padres. Vea cómo se destruye a causa del dinero. Por eso es que en el libro de Proverbios habla muy claro cuando dice que dónde estás colocando el corazón o a quién estás sirviendo. O le sirves a Dios o le sirves al dinero. Pues cuando uno habla de mayordomía, hijo, estamos hablando de ser buenos administradores de lo que Dios te entrega. La mayordomía es que ciertamente usted tiene que aprender a atesorar, a cuidar y a ser responsable por los bienes de su casa, de su familia, del sustento de sus hijos, de mantener una casa en la plenitud de lo que Dios te está entregando para que sean bendecidos. Triste casos pues que pasan en el ámbito natural, que personas que tanto que trabajan y se esfuerzan, duran toda la semana trabajando para botar el dinero para otras cosas que no son importantes. Pues por eso es que Dios nos entrega esa sabiduría del reino para ser buenos administradores. Un buen mayordomo tiene que cuidar y velar por las cosas de su casa. Un buen mayordomo tiene que hablar con su compañera idónea. Por eso es que yo bendigo la vida en esta tarde de estas hermosas mujeres, porque ciertamente son la corona del hombre. Un hombre sin corona, pues nunca deje de llamarse rey. Por eso es que bendecimos la vida de las mujeres en este espacio. De verdad que es una honra que una mujer sea la compañera idónea realmente del hombre. ¿Por qué? Porque las mujeres, mire hermano, esto es algo impresionante lo que pasa. Las mujeres en el mundo le dicen que nacen con un sexto sentido. Pues ustedes nacen con el poder del discernimiento de espíritu. Muchos la saben desarrollar, pocas la saben que tienen esto. Pero una mujer con el discernimiento de espíritu huele y percibe cuando algo económicamente está mal. Porque yo puedo contar una anécdota que yo en mi vida, pues cuando yo voy a hacer un negocio, pues esto lo aprendí ya en Cristo. Pero cuando el hombre hace negocio, primero le dice a la mujer, mira, voy a hacer un negocio, y la esposa le puede decir, mi amor, no hagas ese negocio porque no te conviene. Y el hombre lo primero dice, ¿qué vas a saber tú de economía? ¿Qué vas a saber tú si ese negocio es bueno o es malo? Mira, mi amor, me voy a asociar con esta persona. Y la mujer con el discernimiento de espíritu le dice, pues no te asocies con esa persona, porque hay algo que me percibe que no va a salir bien. Pero uno, como es el mayordomo fuerte de la casa, la autoridad de la casa, pues no le hace caso a la mujer. ¿Y qué pasa? Después uno viene calladito, mi amor, sí, me salió para el negocio.
Pues aquel hombre que quiera adquirir una mayordomía o ser un mayordomo de alto nivel, pues tienes que honrar a tu esposa y comunicarle a tu esposa lo que vas a hacer con tu finanza. Porque un hombre que le esconde a la esposa la finanza, pues estás haciendo una división allí. Porque el mismo Jesús lo dijo, pues, ahora yo voy a ir al hombre y una mujer, ya no son dos, sino uno. Y por ser uno, pues usted tiene que reunir a la familia. Cuando usted va a hacer un negocio de algo que va a comprar una propiedad, o que usted va a comprar un vehículo, o usted va a vender una propiedad, pues es necesario reunir a la familia. La esposa, primeramente, si ya tus hijos están grandes, bueno, hable con sus hijos, hagan una mesa familiar o un altar familiar para reunirse y conversar de este tema. Porque es necesario tomar en cuenta a las personas, es necesario tomar en cuenta a la familia. Porque el hombre que toma decisiones solo, se están tomando decisiones ni siquiera dirigidas por Dios. Porque cuando usted se reúne con su esposa y usted toma decisiones con ella, pues déjame decirte que esta es una garantía que todo le va a salir bien. Amén. Gloria a Dios, amén. Toma nota, mi amor, si me estás viendo. Gloria a Dios, aleluya. Apóstol, ¿qué nos aconseja usted de acuerdo a sus experiencias vividas en su trayectoria de un balance, de un antes y un ahora? Wow, maravilloso. Pues déjame decirte, hija, que cuando yo me siento a leer las Escrituras y a contemplar mi vida pasada, pues a uno le da como hasta ese escalofrío de no recordar eso. Y llega un momento que uno dice, bueno, ¿por qué yo voy a recordar eso si Dios en la cruz del Calvario crucificó todos nuestros errores, todos nuestros pecados? ¿Quién soy yo para recordar esto? Pero déjame decirte algo, esos recuerdos, como dice las Escrituras, que las cosas malas nos van a ayudar a bien, pues es una enseñanza para la nueva generación que cuando están creciendo, pues no caigan en las dificultades y en las situaciones difíciles. Por eso que en esta casa, cuando hablamos del apóstol Iván, que tiene autoridad, que es una persona que tiene un carácter muy fuerte, pues yo estoy bendecido por ser que el Señor me ha colocado este carácter. Porque si usted se pone a ver, cuando el Señor lo fueron a buscar, Pedro sacó una espada y se la lanzó al guardia y le rozó fue la oreja. Pero déjame decirte algo, si Pedro fuera sido diestro con las armas, pues le hubiese cortado la cabeza. ¿Por qué? Porque él era pescador, él no pertenecía a ningún ejército. Él agarró esa espada y la lanzó. Pues la autoridad, cuando yo vengo a recibir este ministerio, pues entendí que la autoridad es algo que es muy necesario para estos tiempos. Es muy necesario, sabiéndola utilizar con sabiduría, algo que yo no tenía antes. Porque antes yo era una persona muy agresiva, era una persona que me gustaba pelear con todo el mundo, era una persona que me iba a las primeras, era una persona que tenía una dificultad para tener algún tipo de amistad con alguien, o pudiéramos decir una persona muy problemática. Pero hoy en día, pues puedo entender en el Señor que Dios cambia. Cuando Dios empieza a perfeccionar al hombre, pues lo hace y lo seguirá haciendo siempre y cuando uno le dé la oportunidad de que el Espíritu Santo entre en nuestra vida. Es necesario que ese antes, que tu vida haya sido marcada, que tu vida haya sido destruida, que tu vida haya sido mal en la niñez, primordialmente en la niñez, cuando usted vive una familia disfuncional, porque yo viví pues con mi mamá, mi papá nos dejó desde pequeño, viví una familia disfuncional y uno siempre necesita el amor de un padre. Mucha mentira cuando una mujer dice, no, yo soy papá y mamá a la vez. No, usted es mamá, porque el rol de papá nunca lo puede colocar una mujer. La mujer es mamá y el hombre es papá. Pues en aquel tiempo yo viví en esa familia disfuncional y a mí siempre me faltaba mi paternidad. Pues hasta que llegó ese día que conocí a mi verdadero Padre que está en los cielos, donde impactó mi vida el Salmo 27:10, donde dice que aunque tu padre y tu madre te abandonen, con todo y eso Jehová te recogerá. Quiere decir que cuando usted ejerce esa autoridad
y ese antes y ese después, donde tengo hijos, tengo familia, porque esta casa es familia ministerial, pues ahora soy el hombre más bendecido de esta tierra, porque antes podía tener hijos, los mejores carros, podía andar con la mejor ropa, podía tener dinero en los bolsillos como usted no tiene ni idea, pero siempre mi corazón estaba vacío. Pero cuando conocí al Señor, pues hoy en día económicamente puedo percibir poco, pero me rinde mucho. Antes percibía mucho, pero tenía poco. Pues eso lo hace Jesús, porque en lo poco le somos fiel y ahora en lo mucho me pone. Amén. Por eso es que marcar la trayectoria o marcar la vida de un antes y un después del apóstol Iván Labrador, pues tendríamos que hacer muchísimos programas, porque mi vida pues ha sido muy dolorosa antes, pero desde que conocí a Jesús, pues mi vida se ha llenado de bendición y por supuesto de una hermosa familia que Dios me entregó. Pues mi esposa, la bendigo, el apóstol Marley Gómez de Labrador, y mis hijos, pues para mí son el tesoro más grande que Dios me ha podido entregar. Pues amo a mi familia, siempre ando con mi esposa. Ese es el mejor consejo que yo le puedo dar a un ministro de Dios. Donde usted vaya, salga con su esposa. Donde usted lo invite, vaya con su esposa. Porque ciertamente, pues usted no puede dividir la carne. Por eso es que Dios dijo que somos un solo cuerpo, una sola carne, y es necesario caminar con ella. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, yo hoy me voy nutrida, me voy llena con este tema tan maravilloso y este honor de haberlo tenido aquí en este espacio con nosotros, ser de primicia. Amén. De verdad que es una gloria y una honra que nos haya abierto la puerta del templo, de este lugar consagrado para Dios, para que nos reciba y toquemos este punto importante y tan maravilloso que es la economía en el ámbito espiritual. Bueno, de igual manera, súper nutrido y feliz de haber compartido con usted, creyendo que esto será para algo grande, creyendo que el Espíritu Santo de Dios nos redarguyó, nos enseñó y nos edificó a través de usted. Amén. Bueno, le invito a todos los que nos visitan por este método a que se suscriban al canal y que nos apoyen con un like. Y también están invitados, cordialmente invitados a los servicios que se efectuarán los días domingos y los días miércoles en Casa de Oración Betel, ubicado en la urbanización Las Acacias, calle principal. Están totalmente invitados. Nos vemos próximamente. Gloria a Dios. El próximo sábado vamos a estar transmitiendo en vivo. En el nombre de Jesús, pueden estar escribiendo en sus comentarios, pueden escribir los temas importantes que quieren que toquemos, personas que conozcan. Invítenlos a que nos sigan en este canal, en este espacio, un momento con Dios en presencia de. Amén. Dios les bendiga grandemente. Gracias, hasta luego, Dios les bendiga.